¿Qué tal? Estamos nuevamente con Valeria Reyes, especialista en derechos humanos por el IDPUC. Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, César, gracias por la invitación. Gracias por este tiempo con nosotros. En las últimas semanas se ha estado discutiendo mucho una iniciativa presentada desde el Congreso que anuncia una orden al Ejecutivo para apartarnos de la Convención Americana o de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. ¿Qué impresión te ha provocado esta iniciativa? De hecho, no sorpresa, porque sabemos que hay una serie de intentos desde hace varios años, podemos remontarnos en la historia, por lo menos en los últimos 20 años, han habido intentos tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo de impulsar alguna medida que nos permita salir de la esfera del sistema interamericano, ¿no? El Perú ya ha intentado oficialmente retirarse de la competencia contenciosa de la Corte, no lo logró porque lo hizo mal, no porque faltara voluntad política en ese momento para hacerlo, pero ahora vemos cómo se van reinventando los caminos y yo creo que las alarmas se encienden porque vemos una serie de actos funcionando de manera articulada que nos podrían dar algún indicio de que quizás este proyecto ya no va a perder en su evaluación en comisiones, ¿no? Como ha sucedido antes. Entonces, quizás estemos frente a una amenaza que tiene probabilidades de concretarse y que es peligrosa si pensamos en la relevancia del sistema para la protección de derechos en este país y en la región, en este país que todavía tiene dificultades para garantizar derechos, para garantizar estándares aceptables de justicia, que tiene un poder judicial que tiene una sobrecarga laboral o procesal, mejor dicho, y que enfrenta además algunas otras barreras que terminan repercutiendo en la vida del ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, no es sorpresa, sí es alarma. Creo que esa sería una frase de cierre de la pregunta. Vamos por el principio. Hay una Corte Interamericana, hay una europea, hay una en África. ¿Por qué son importantes las cortes sobre derechos humanos al extremo que tengan ese nivel de expansión global? Son importantes porque permiten darle a la justicia una interpretación más contextualizada, ¿no? Como bien has dicho, hay distintos sistemas de protección regionales, hay uno universal que es el de las Naciones Unidas, pero cada región enfrenta sus propias dificultades, sus propias idiosincrasias, culturas, etcétera, y es importante que podamos también tener la capacidad suficiente de interpretar los problemas que nos congregan como región, o sea, no ver al Perú como un país aislado donde ocurren cosas que no pasan en Chile o en Colombia, sino tener en cuenta que podemos avanzar colectivamente hacia estándares más garantistas de derechos humanos. Eso yo creo que a nivel de justificar la existencia de un sistema de protección. Pero si queremos ir a lo concreto, es importante porque los países normalmente pueden tener las dificultades que yo anotaba hace unos minutos para garantizar por sus propios mecanismos los derechos humanos de las personas. Esto no apunta a que tengamos una mirada sancionatoria de la Corte o la Corte como un ente castigador, sino que veamos más bien cómo ese desarrollo por parte de expertos que conocen de otras situaciones, que interactúan con distintos estados, sociedad civil, otras organizaciones internacionales que son pares, pueden ayudar a tener un desarrollo mucho más sofisticado de los estándares aplicables a estos derechos. Entonces, básicamente lo que le dice el sistema al Perú es, no solamente hay la posibilidad jurisdiccional, sino que hay todo otro mandato del sistema que muchas veces se invisibiliza, creo yo, adrede, de asistencia técnica, de capacitación, de fortalecimiento con estudiantes, o sea, toda una armadura lo suficientemente sólida como para darle al Estado las herramientas para que sea el Estado quien en sede interna resuelva y que esta jurisdicción sea estrictamente residual. Ahí donde el Estado no puede garantizar ese nivel de protección, pues siempre habrá una posibilidad de respaldo que es finalmente para satisfacer un derecho humano que es el acceso a la justicia y la protección judicial. Ahora, tanto para nosotros en América Latina como para los países europeos y para los africanos hay una malla densa de organizaciones vinculadas a derechos humanos. Los tribunales, los regionales, que de alguna forma, y esta es la pregunta, dialogan con un tribunal que no es de Naciones Unidas, es el Tribunal Penal Internacional. Han habido además tribunales especializados en determinadas situaciones, Yugoslavia, Ruanda, por ejemplo. ¿Cómo se relaciona esta malla? En nuestro caso, ¿cómo se relaciona el derecho peruano en materia de derechos fundamentales, redundo,
con el interamericano, con el del Tribunal Penal Internacional? ¿Semejanzas, diferencias? Yo creo que la principal diferencia es que los sistemas regionales de protección están pensados en la interacción de los estados, es decir, es la representación más visible de la naturaleza interestatal que es clásica del derecho internacional, ¿no? Entonces, esos sistemas de protección apuntan a definir obligaciones para los estados y también supervisar el cumplimiento de esas obligaciones. Mientras que el sistema de la Corte Penal Internacional es para individuos, es decir, el Estado le va a reconocer a la Corte Penal Internacional la posibilidad de que ante la imposibilidad o el no deseo o la incapacidad de procesar a una persona por graves violaciones a derechos humanos, pueda la Corte iniciar un proceso que ya no es Corte-Estado, sino Corte-Individuo. Entonces, la Corte Penal Internacional no tiene casos, por ejemplo, contra Perú. De hecho, no hay ninguna investigación a la fecha a nivel de CPI en Perú. Tiene o tendrá casos contra Valeria Reyes, ¿no? César Azabache. No hay un proceso contra Perú como sí lo tiene la Corte Interamericana. Eso ayuda de alguna manera o debería ayudar a despolitizar también la justicia penal internacional, ¿no? Y que no sea una suerte de venganza sí, venganza política incluso, que podríamos ver en otros mecanismos que han sido duramente criticados como juicios de Nuremberg, el propio tribunal para la ex Yugoslavia, para Ruanda, los tribunales de Tokio, en fin, o sea, como... No se debe tratar del tribunal del que perdió la guerra. Exacto, como la justicia del vencedor, ¿no? O sea, tener una corte permanente de carácter penal internacional ayuda a evitar esos riesgos también para el debido proceso. Pero en el marco de tribunales internacionales para estados, el europeo, la Corte Africana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando de obligaciones estatales. Y por eso si uno lee la convención, que es finalmente el tratado que tanto se ha intentado denunciar desde Perú, el tratado reconoce derechos y también tiene una cláusula, yo diría que es fundamental, que habla del deber de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer viable la ejecución o implementación de la Convención Americana. Entonces, se le da toda la oportunidad al Estado, se le da la asistencia técnica, el Estado tiene el deber de adoptar su marco normativo y todo el funcionamiento del aparato estatal para que esas disposiciones estén vigentes en el país y sean respetadas, implementadas y garantizadas. Ahora, la otra parte de la malla a la que también te referiste involucra a los organismos técnicos. Naciones Unidas no tiene un tribunal, digamos, global de derechos humanos, pero está poblada de relatorías y grupos de trabajo. El sistema interamericano creo que tiene menor densidad, pero también ha empezado a formar relatorías temáticas. ¿Por qué las relatorías y los grupos de trabajo del sistema interamericano y de Naciones Unidas son tan importantes? De hecho, bien lo has dicho, el sistema de Naciones Unidas es un monstruo. Siempre que uno mire el organigrama es súper difícil entenderlo, porque para empezar es un sistema universal, 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y tiene bastantes tratados. En nuestro caso, o sea, digamos, en el caso del sistema interamericano hay un tratado esencial que es la Convención Americana y luego se han ido especificando algunos otros tratados temáticos. En Naciones Unidas no hay un tratado central, o sea, el sistema de Naciones Unidas nace con la Declaración Universal, pero no es un tratado como la Convención Americana, sino que es una declaración que luego ya adquirió una fuerza vinculante. Y lo que sí tiene fuerza obligatoria son tratados más bien específicos, y cada tratado abre su sistema de protección, entonces es mucho más amplio, ¿no?, que el sistema interamericano. Lo que ha desarrollado tanto Naciones Unidas como el sistema interamericano es, bien anotas, esta suerte de respuestas más inmediatas y contextualizadas a las necesidades de cada estado, ¿no? En el sistema interamericano, la Comisión es quien concentra la competencia para crear relatorías que finalmente están compuestas por los mismos comisionados de la Comisión Interamericana, mientras que en Naciones Unidas más bien tendremos respuestas desde el Consejo de Derechos Humanos, que no es un órgano de derechos humanos como si es la Comisión, eso sería mucho más fácil con una pizarra probablemente, pero es bastante más amplio porque aborda temáticas y problemáticas universales, ¿no? El derecho al agua
para los 193 países que integran el sistema, la lucha contra la tortura, ¿no? O sea, estamos hablando realmente, incluso yo diría, de objetivos mucho más ambiciosos que los que tiene el sistema, también porque el de Naciones Unidas es bastante más grande. Pero son finalmente mecanismos que permiten dar respuestas puntuales a problemas o discusiones que van emergiendo conforme se desarrollan los derechos humanos. Hoy en día Naciones Unidas discute, por ejemplo, tecnología, discute protección de las personas con albinismo, discute el derecho al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, o sea, temas que probablemente para nuestra realidad empiezan a discutirse en algunos años todavía, pero van sentando la pauta. Es finalmente una necesidad de diálogo entre estos instrumentos, ¿no? Hecho, libertad de expresión y comportamiento corporativo y derechos humanos Por son todos ejemplo, asuntos que están en la agenda de Ginebra. Una malla entonces de tribunales, sí, pero también una malla de expertos distribuidos entre relatorías y grupos de trabajo, y una malla muy densa de tratados, que no están resumidos ni contenidos solo en los dos principales, ¿verdad? El pacto sí, y la convención. Ahora, tú comentaste en el comienzo de esta conversación que el Estado había intentado salir del sistema interamericano sin éxito, correcto, digamos, con errores. ¿Qué pasó? Estamos hablando de los años 90, ¿verdad? La iniciativa del gobierno de Fujimori por apartarse de la jurisdicción contenciosa de la Corte. Todo el resto de la malla nunca ha sido tocada. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el error? Creo que para responder esa pregunta es importante entender cómo funcionan los órganos del sistema interamericano, ¿no? Nosotros, digamos, el sistema de protección de derechos humanos interamericano es un sistema creado por la OEA, que es una organización de estados, ¿no? Los estados tienen una membresía a la OEA. La OEA, luego de algunos años de desarrollo, crea estos órganos de protección en distintos momentos. Primero es la Comisión, luego es la Corte, y por un tema de negociación en ese momento de cómo fueron incluidas estas cláusulas en la Convención Americana, todo Estado que tenga membresía en la OEA está sujeto a el mandato de la Comisión Interamericana. Pero no todo Estado que es miembro de la OEA está sujeto a la jurisdicción de la Corte. ¿Por qué? Porque en ese momento la Convención Americana dijo, quien quiera someterse a la jurisdicción de la Corte tiene que denunciarlo formalmente, expresamente. Entonces, hay estados que pueden ser investigados, que puede haber una visita de trabajo, etcétera, de la Comisión Interamericana, pero nunca tendrán una sentencia, porque no aceptaron la competencia contenciosa de la Corte. Esto último lo hizo el caso peruano, ¿no? Lo hizo el Estado peruano en el 81, me parece, el 21 de enero del 81. Entonces, en su momento lo que hizo el gobierno de Fujimori fue decir, bueno, no nos vamos a salir de la OEA, no vamos a denunciar la Convención Americana, vamos simplemente a retirar esa expresión de sometimiento a la jurisdicción de la Corte. Y lo que la Corte respondió, lo hizo en dos resoluciones de absolución de excepciones preliminares, fue no hay una figura de desreconozco, así la palabra no exista, ¿no? O le retiro mi reconocimiento a esa jurisdicción. Existe la figura de reconocer, pero no la figura de ya no reconozco. La única manera de salir de la competencia contenciosa de la Corte sería denunciar toda la Convención Americana. No renunciar a la membresía a la OEA, pero sí denunciar todo el tratado, ¿no? Y en esas idas y venidas fue que ya, bueno, el gobierno de Fujimori sale del poder y ya la situación queda sin mayor efecto, ¿no? Pero hubo una discusión, o sea, no es que lo intentaron y se echaron para atrás, lo intentaron y la Corte les dijo, lo que ustedes están intentando hacer no existe, ¿no? Es un error jurídico, entonces ya no hubo tiempo quizás para solventarlo. Hay otros estados en la región muy recientemente que han intentado distintos caminos. Venezuela, por ejemplo, denunció primero la Convención Americana para salir de la competencia contenciosa de la Corte, pero le quedaba este otro tema pendiente, ¿no? El que todavía la Comisión podía tener un mandato. Entonces denuncia la Carta de la OEA. La historia es mucho más compleja porque luego Guaidó ratifica ambos tratados con efectos retroactivos y ahí se ha armado una complicación. Nicaragua opta por una medida más radical, que es denunciar la Carta de la OEA, o sea, salir de la OEA. Pero la Comisión le dice, sí, has salido de la OEA, pero no has denunciado la Convención Americana, por lo tanto todavía tienes responsabilidades ante el sistema. O sea, siempre hay, creo, y eso no debería servir para darle ejemplos al Estado peruano, porque supongo nos queremos alejar más bien de Nicaragua y de Venezuela, ¿no? Pero es para mostrar que han existido distintos intentos
fallidos y creo que son fallidos no solo porque no hay un buen entendimiento de cómo funciona el derecho internacional, sino también porque el sistema tiene muchas tuercas, ¿no? Muchas puertas para que no sea simple que de pronto un gobierno de turno de corte autoritario deje en desprotección de sus derechos a las personas. Tal vez tampoco se percibe que el sistema interactúa, de modo que retirarse o bloquear o romper relaciones con un sector de él puede provocar automáticamente una observación más intensa del resto de sectores. Además, y tenemos toda la malla de tratados con diferentes comités de observación que pueden reemplazar incluso de una u otra manera el papel inclusive de la Corte, ya no solo de la Comisión. Ahora, asunto que ha vuelto a ponerse en la mesa y que regresa, como regresa la pena de muerte, como regresan tantos otros, es el de las reparaciones a terroristas. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad en esta postura difundida, conforme a la cual la Corte se ha dedicado en los últimos años a indemnizar terroristas a cuenta o a cargo del Estado peruano? Creo que es un mito que incluso quienes lo difunden saben que es un mito, ¿no? Es una narrativa para deslegitimar el trabajo de la Corte, porque en general los estados o los gobiernos que se orientan, digamos, hacia lo autoritario no quieren este escrutinio internacional, ¿no? ¿Quién quiere a alguien que constantemente le esté recordando aquí hay una obligación incumplida por implementar? Entonces, la Corte es un tribunal de derechos humanos. Tiene derechos humanos cualquiera que se considere un ser humano, ¿no? Y la Corte ha permitido avanzar una multiplicidad de temas, no solamente en este país, sino a nivel de la región. Hoy en día está discutiendo una opinión consultiva sobre emergencia climática, tráfico de armas, protección de niñez migrante no acompañada, derechos de las empresas, como tú mencionabas, o mejor dicho, de las empresas en relación con los derechos humanos, como mencionabas hace un momento. Entonces, fomentar la idea de que hay una obsesión de la Corte con la protección de terroristas es algo que no es cierto primero y que es bastante ignorante del sistema interamericano. Muchos casos, y también por eso ayuda a comprender cómo funciona el sistema no está a la par de la coyuntura. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque el sistema es residual, es decir, se va a activar recién cuando los mecanismos internos no responden, son demasiado dilatados o respondieron de manera incorrecta. Y es un sistema con una suerte de doble instancia. Primero se activa la investigación a nivel de la comisión y luego recién el caso pasa a la Corte. Este año la Corte ha resuelto un caso que es el caso Olivera Fuentes contra Perú, un caso de discriminación por orientación sexual. Una pareja tomando un café en Santa Isabel es víctima de discriminación. Eso ocurrió en el 2004 y la Corte lo resuelve hoy, ¿no? Entonces, es imposible que algo que pasa, no sé, en enero de este año, como las protestas, la Corte lo tenga resuelto a final del año, ¿no? Es materialmente inviable, ¿no? La Corte, digamos, va a seguir todo este íter procesal que puede tomar, lamentablemente, 15, 20 años en algunos casos. Hay muchos casos, es cierto, que se activaron a nivel de Perú por violaciones cometidas entre el 80 y el 2000, violaciones cometidas por grupos terroristas que no fueron atendidas en su momento por el Estado, o sea que no brindaron una respuesta inmediata, idónea, procesalmente adecuada, etc. Y también hay otras, evidentemente, por violaciones cometidas por fuerzas del orden en esa época que no fueron investigadas de manera debida. Lo que hace la Corte finalmente es decirle al Estado, ok, ¿tú qué has hecho? ¿Has investigado? ¿Hay sentencia? ¿Por qué este caso tiene 15 años en investigación a nivel del Ministerio Público? ¿Por qué no ha llegado siquiera? Resuelve. El derecho que identifica la Corte es acceso a la justicia y debidas garantías, ¿no? Plazo razonable, derecho de defensa, etc. Entonces, sí hay casos, tampoco hay que, y creo que no está mal, ¿no? Sí hay casos donde se han ordenado reparaciones, pero ¿por qué un Estado de Derecho no debería permitir que una persona procesada por el delito que sea sometida a tortura o a violencia sexual? Una persona procesada debe terminar en la cárcel y cumplir su condena, ¿no? Esa debe ser la consecuencia. No abrir la puerta a violaciones de derechos humanos que no corresponden, ¿no? Entonces, esa lógica la va a aplicar la Corte sin considerar si la persona era procesada o no era procesada por terrorismo, o si era menor o mayor de edad. Es decir, es un análisis lo más objetivo que se pueda lograr.
Pero creo que centrar la discusión en esto, que es más que una fracción de todo el trabajo que ha desarrollado la Corte en estos 30 años, es realmente desconocer y deslegitimar un sistema que también protege incluso a sus detractores, ¿no? Como lo hemos visto luego con algunas personas intentando activar a la comisión para protegerse luego de haberla deslegitimado tanto. En determinadas situaciones. Valeria, muchas gracias. Sin duda este es un asunto sobre el que tendremos que regresar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema de protección a los derechos humanos, asuntos que tenemos que conocer. Gracias, Valeria, nuevamente. Muchas gracias. Un gusto.